Muchas gracias, lo primero a la coordinadora de ONGs por invitarme y también a ICIAR por hacerme esta presentación y esta introducción. Bueno, a mí me han pedido que introduzca el tema sobre críticas y alternativas feministas a un modelo agotado. La verdad es que el tema, como os podéis imaginar, tiene enjundia y profundidad suficiente, ¿no? Ya simplemente hablar de por qué el modelo está agotado y después hablar sobre sus alternativas daría para mucho, sobre todo hacer hincapié en qué es lo que nos aporta una perspectiva feminista para hacer ese análisis doble del diagnóstico y las alternativas. La idea es que yo no hable más de 30 minutillos o así que lo que voy a intentar hacer es poner encima de la mesa lo que creo que son los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de análisis y bueno, espero que sirvan de algo, que sean de utilidad y quizá en el coloquio podemos desarrollar un poco más. Pensando sobre esto, ¿no? Si queremos caracterizar por qué decimos que el modelo económico, y económico en el sentido completo del término económico, ¿no? Que es algo con lo que las feministas nos hemos peleado mucho, porque decimos que ese modelo económico en sentido amplio está en crisis, inevitablemente nuestra visión, el análisis, se nos contamina de la situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? Es casi imposible pensar en el sistema económico, en el modelo, sin vernos influidos por la crisis. La crisis nos afecta a la hora de hacer el análisis, yo diría que para bien y para mal. Por una parte, hay elementos que ahora en situación de crisis resultan evidentes y resulta más fácil de explicar y transmitir, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el sistema económico genera de forma sistemática desigualdades es algo que en las sociedades autodenominadas desarrolladas y en los periodos de crecimiento económico nos puede pasar relativamente desapercibido, ¿no? Sin embargo, en una situación de crisis como esta, la inequidad sistemática del sistema sale a la luz con toda su brutalidad. Sin embargo, también la situación de crisis contribuye a que queden ocultos o a que sea más difícil percibir otros aspectos que también son fundamentales y que de hecho, si no los tenemos en cuenta, desde mi punto de vista, es difícil que formulemos alternativas que sean coherentes y factibles. Voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Dos cosas en las que creo que al estar inmersos en la crisis podemos perder la perspectiva y tal vez se nos escapan y no se nos debieran escapar. El primero, al estar viviendo la situación de crisis tan brutal, con estos efectos económicos y sociales, podemos caer en la tentación de pensar que el sistema funcionaba bien antes de la crisis. Es interesante que no perdamos la perspectiva y que recuperemos los datos y la información de cómo el sistema funcionaba y qué tipo de desigualdades ya existían previamente a la crisis. Algunos datos solamente para no perder la perspectiva. Son datos para el Estado español, son datos del barómetro social y son para los años entre 1999 y 2007, es decir, los supuestos años dorados, el periodo de auge de nuestra economía. En ese periodo, durante los buenos tiempos, podríamos decir, el salario en términos reales, es decir, la capacidad adquisitiva promedio de los trabajadores y las trabajadoras creció un 1%. El subsidio de desempleo, su capacidad adquisitiva, también en términos reales, creció en torno a un 4%, durante esos años buenos de crecimiento económico. Mientras tanto, los beneficios empresariales, el excedente bruto de explotación en promedio, creció cada año un 60%, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. El valor, también en términos reales, de los activos financieros se incrementó en torno a un 75%, mientras que el patrimonio inmobiliario y, por tanto, los posibles ingresos de aquellos grupos sociales cuyas rentas se derivan del valor del patrimonio inmobiliario aumentó un 125%. ¿Vale? Es decir, durante los buenos tiempos, mientras que había grupos sociales cuya capacidad adquisitiva en todo ese periodo aumentó un 1%, había otros grupos sociales cuyo patrimonio, cuya renta estaba aumentando un 60, un 75, incluso un 125%. Es decir, la crisis nos inunda todo, pero no deberíamos perder la perspectiva. La desigualdad
¿no? La desigualdad, enemigo número uno del desarrollo. La desigualdad es endémica, es un rasgo sistémico de nuestro modelo económico. La crisis y los problemas que la crisis saca a la luz debiéramos entonces interpretarlos en gran medida como síntoma y no como único problema, ¿no? No perder la perspectiva, yo creo, es importante a la hora de hacer el análisis y si realmente un análisis que desde mi punto de vista realmente nos lleva a lo que estábamos planteando, a que es el modelo en sí lo que está agotado, es decir, nos encontramos frente a un modelo que tiene límites evidentes y no solo un modelo que haya entrado en problemas de gestión y de ahí la crisis y problemas que se solucionarían simplemente saliendo de la mejor forma posible de la crisis, ¿no? Entonces, primero esa idea un poco de abrir el zoom y decir, o yo por lo menos planteo, decir con toda su contundencia y con toda la profundidad del término que el modelo en ese sentido está agotado. Empezamos a ver si nos ponemos esas gafas feministas. 3 tipos de cosas. La primera, bueno, vivimos en una sociedad capitalista. En una sociedad capitalista gran parte del trabajo y los ingresos se determinan en los mercados laborales, en lo que llamamos ámbito productivo. De hecho, y es algo que desde la economía feminista reivindicamos mucho, se suele confundir, y cuando hablamos de economía, normalmente siempre la mayor parte de la gente cuando habla de economía se está refiriendo solo a lo que pasa en el ámbito productivo y a lo que pasa en los mercados, ¿bien? Y lo que pasa en los mercados laborales. Es cierto que no es lo único que compone la actividad económica, pero en las sociedades capitalistas lo que sucede en el mercado laboral y en el ámbito productivo es fundamental y es una parte muy importante. No me voy a extender, es una parte muy importante, generadora de ingresos, generadora de casi todos los derechos también económicos y sociales, mecanismo de acceso al espacio público, etc. Bien. La economía convencional estudia el ámbito productivo y estudia el mercado laboral, de hecho es lo único que estudia. Pero cuando nos ponemos las gafas feministas y miramos a ese ámbito productivo y, por ejemplo, pedimos, nos peleamos, trabajamos, conseguimos que la información económica se nos desagregue en términos de género y podamos estudiar los indicadores no como afectan a las personas de una forma homogénea y por tanto de una forma promedio, sino cuando podemos desglosar las categorías económicas en términos de hombres y en términos de mujeres, pues vemos realidades que de otra forma pasaban desapercibidas y lo que vemos es que existe una fractura fundamental y una heterogeneidad estructural dentro de los mercados laborales y dentro del ámbito productivo. Indicadores básicos, muy rápido, pero para que veamos de lo que estoy hablando, que no estoy hablando de cosas coyunturales o accidentales o de poca importancia. Cuando analizamos el ámbito productivo y vemos cómo se organiza la economía, la que se guía por el beneficio, la economía de mercado para entendernos, y podemos diferenciar entre cómo se insertan en ella los hombres y cómo las mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, lo que vemos es que, por ejemplo, casualmente, con todas las comillas del mundo, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, las mujeres tenemos sistemáticamente tasas de inactividad muy superiores a las de los hombres. Es decir, la población de mujeres que teniendo la edad y la posibilidad de trabajar deciden no hacerlo, ¿vale? No estoy hablando de desempleo, sino mujeres que descartan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, sistemáticamente siempre es muy superior a la proporción de hombres que en esas mismas condiciones deciden que no van a tratar de insertarse en el mercado laboral. Aún así, a pesar de que hay muchas más mujeres que descartamos insertarnos en el mercado laboral, de las que lo intentamos, también sistemáticamente nuestras tasas de desempleo son superiores. Es decir, a pesar de ser menos las que intentamos trabajar en el mercado laboral, de las que lo intentamos, el índice de desempleo es mayor. Si estudiamos, por ejemplo, luego cómo se insertan las mujeres que sí se insertan en el mercado laboral, pues vemos cosas tan sintomáticas como el hecho de que somos las mujeres las que concentramos de forma abrumadora el tiempo parcial, ¿no? A nivel del Estado español, en torno al 80% de los contratos a tiempo parcial son contratos femeninos, somos las mujeres las que estamos desarrollando la gran parte de ese trabajo a tiempo parcial. No nos olvidemos que en nuestro contexto el trabajo a tiempo parcial significa sueldos y derechos también a tiempo parcial, es decir, condiciones económicas y de acceso a derechos muy
muy precarios, derechos presentes y futuros, ¿no? Por ejemplo, no me extiendo, pero la problemática de la pobreza de las mujeres mayores tiene mucho que ver con la discontinuidad y la parcialidad de las cotizaciones en las vidas laborales femeninas, ¿vale? O sea que esa concentración abrumadora de tiempo parcial en las mujeres no solo tiene un impacto en el presente inmediato de menores sueldos y menores derechos, sino que también tiene un impacto que dura a lo largo de toda la vida. Otro síntoma, la brecha salarial, ¿no? Seguro que este es el indicador que normalmente se cita más cuando se habla de desigualdad en el mercado de trabajo, la brecha salarial según se mira y según los años, pero para que nos hagamos una idea, en nuestro país oscila entre el 20 y el 25%, entre el 20 o el 25% de diferencia salarial en promedio entre hombres y mujeres. Bien. Si no desagregamos los datos, si no nos dotamos de una perspectiva feminista que diga, empleo no, empleados y empleadas, vamos a ver qué es lo que pasa, esta realidad estructuralmente heterogénea, esta realidad dual, o sea, la existencia de mercados de trabajo duales, que es una característica intrínseca a los mercados laborales de todo el mundo, países desarrollados y países subdesarrollados, directamente pasa desapercibida, ¿no? Eso, primera aportación por la cual necesitamos a la economía feminista. Decía, lo que pasa en los mercados laborales y lo que pasa en el ámbito productivo, es verdad que en una sociedad capitalista como la nuestra es muy importante, pero no es lo único importante, no es lo único que sucede, ¿no? De hecho, la economía feminista, y con esto paso al segundo aspecto, a la segunda gran aportación de la economía feminista reivindica que la economía es todo aquello, la economía lo que estudia es la reproducción material de las sociedades, es decir, cómo materialmente se organiza una sociedad para salir adelante y para poder seguir reproduciéndose generación tras generación. Incluso en economías capitalistas y altamente monetizadas como la nuestra, gran parte del tiempo y del trabajo que hay que llevar a cabo para que la sociedad se reproduzca no está mediada por el mercado. Es el trabajo reproductivo, ¿no?, del que supongo que la mayoría habéis escuchado hablar, básicamente todo el trabajo doméstico y todo el trabajo de cuidados que se lleva a cabo en el ámbito privado y que es imprescindible para que las sociedades se puedan reproducir. Esto del ámbito privado es una especie de eufemismo, ¿no?, porque en realidad el ámbito privado son nuestras casas y en el ámbito privado lo que tenemos fundamentalmente son familias, ¿no?, son los núcleos familiares, la forma abrumadoramente mayoritaria de convivencia en nuestras sociedades y por tanto decir que gran parte de este trabajo reproductivo necesaria para la vida se lleva a cabo en el ámbito privado, lo que está queriendo decir es que son las mujeres, ¿no?, las madres, las abuelas, las hermanas, las hijas, las nietas, las que en condiciones de invisibilidad, en la medida de que es un trabajo que no se cuantifica, no se visibiliza, que no se retribuye y no genera derechos, llevan a cabo todo este trabajo. La economía feminista, una gran aportación, si estamos pensando que nuestro modelo económico tiene problemas y tenemos razones de sobra para pensar que en el ámbito productivo tenemos problemas, bien, la economía feminista lo que nos daría, la aportación que nos hace es decir, bien, abramos el zoom, porque lo que necesitamos para reproducirnos no solo sucede en el ámbito productivo, también sucede en todas nuestras casas y ahí también se está generando una desigualdad brutal, ¿no? Es mucho más difícil cuantificarla de lo que es cuantificar la desigualdad en el ámbito productivo, precisamente porque carecemos de esos indicadores y de esas estadísticas. También seguramente es mucho menos necesario cuantificarla porque lamentablemente la experiencia personal de prácticamente todo el mundo, estoy segura de que confirma esta apreciación de que el trabajo reproductivo sale adelante gracias al trabajo de las mujeres en nuestras sociedades, pero bueno, tenemos algunos indicadores, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, que nos ayuden a aproximar, según la última encuesta de usos del tiempo del INE, al día las mujeres dedicamos 2 horas y cuarto más que los hombres a trabajo doméstico y trabajo de cuidados familiares, ¿vale? 2 horas y cuarto más al día. Es muchísimo, o sea, eso quiere decir
para entendernos, o sea, siempre en promedio, para entendernos pensemos que por cada pareja en la cual el trabajo reproductivo se reparte de forma equitativa, que debería ser lo normal, ¿no? Pues por cada pareja donde ese trabajo se reparte de forma equitativa, hay otra en la cual la desproporción es de 5 horas y pico, de casi 5 horas más la mujer que el hombre, es decir, 5 horas diarias, 7 días a la semana, 35 horas casi, estamos hablando casi de una jornada laboral, ¿vale? Estamos hablando de una diferencia y no pagado, toda esa cantidad de trabajo invisible que está debajo, que no se ve, pero que es la que sostiene, ¿no? Como esa parte oculta es lo que hace es lo que saca a la luz la economía feminista, ¿no? Yo habría dicho, bueno, más o menos. En la parte de arriba del iceberg también hay partes que no se ven bien si no te pones las gafas de la economía feminista. La economía feminista, por supuesto, nos permite ver toda esa parte de trabajo reproductivo necesaria si de lo que estamos hablando es de modelo económico, y la tercera aportación es que nos permite además un análisis integrado en el cual identificar claramente que lo que está sucediendo en una parte, en el ámbito productivo, y lo que está sucediendo en el ámbito reproductivo no son dos realidades independientes, sino que son dos realidades complementarias y que tienen absoluta funcionalidad entre ellas, ¿no? Muy rápido, esto la economía feminista y el feminismo en general lo tiene absolutamente estudiado y categorizado. Es algo que suena tan antiguo pero que está tan poco pasado de moda, por desgracia, como la división sexual del trabajo, ¿no? Hay una complementariedad absoluta entre que las mujeres nos insertemos de una forma subalterna en los mercados laborales. Eso es compatible con que las mujeres podamos sacar adelante todo ese trabajo reproductivo, también necesario, que llevamos a cabo en el ámbito privado, ¿no? Esta complementariedad, es decir, y con esto empiezo a dar el salto a las alternativas, esta complementariedad entre lo que pasa en el ámbito productivo y lo que pasa en el ámbito reproductivo, ¿no? O sea, cuando hablamos de desigualdad en el mercado de trabajo, y luego por otro lado cuando hablamos de corresponsabilidad y demás, o sea, la importancia de que nuestro diagnóstico vea esas dos caras como lo que son dos caras de una misma moneda, es clave para formular alternativas que sean eficaces. Es decir, muchas veces, bueno, esto por supuesto es mi opinión, pero muchas veces se conciben alternativas para avanzar en un terreno o para avanzar en otro que, si no tienen en cuenta las repercusiones de una medida en lo productivo en el ámbito reproductivo o una medida en lo reproductivo en el ámbito productivo, al final lo que generan es agudizar esa dualidad que es el origen del problema. Entonces, yo creo que una visión integrada que entienda cómo esas dos caras de la moneda se complementan y son funcionales, y para desarmar el juguete hay que mover las dos piezas, creo que es fundamental. O sea, yo creo que es evidente, pero dos ejemplos de esta complementariedad. Y son de lo que hablaba antes, tanto de las tasas de inactividad como de las tasas de parcialidad. ¿Vale? Cuando con las tasas de inactividad lo tenemos más difícil porque el INE no le pregunta a las mujeres inactivas, no les pregunta por qué no buscan trabajo. No tenemos la respuesta directa, pero lo que sí que podemos hacer, porque eso sí que nos lo da el INE, es estudiar. Las tasas de inactividad femenina y masculina son muy diferentes, pero no se mueven paralelamente igual a lo largo de toda la vida. Si las estudiamos por franjas de edad, lo que vemos es que hay un momento que casualmente está entre el final de la veintena y el principio de la treintena, en el cual esa brecha entre la tasa de inactividad masculina y femenina da un salto, ¿vale? Da un salto enorme. Los 30 años y medio más o menos es la edad media en la que las mujeres españolas tienen su primer hijo. Podemos imaginarnos que los hombres más o menos la tendrán a la misma edad, pero ahí lo que estamos viendo es que la maternidad y la paternidad están teniendo un impacto económico absolutamente asimétrico. Durante la juventud, la razón fundamental para mantener tasas de actividad son los estudios, y ahí mujeres y hombres jóvenes se comportan de una forma muy parecida. Es llegar al final de la veintena, principio de la treintena, cuando ese inicio de la vida familiar, ese inicio de tener que atender más trabajo reproductivo,
marca el punto de inflexión con respecto al reparto de roles dentro del hogar, ¿no? Si vemos, ya os digo, no tenemos las encuestas, ¿no? Las inactivas no nos dicen que total para lo que ganaban y total ya después del permiso de maternidad decidieron no incorporarse porque para lo poco que ganaban y lo que costaba la guardería y no sé qué, pues ya para eso mejor no tenemos este dato que sería buenísimo tenerlo, pero sí tenemos que es la franja de edad esa en la que sucede. Cuando nos vamos a ver las estadísticas de tiempo parcial y nos preguntamos, qué casualidad, ¿no?, que acumulemos el 80% de tiempo parcial nosotras, y además no es casual porque pasa en todos los países, ahí afortunadamente el INE sí que le pregunta a las personas que trabajan a tiempo parcial que por qué tienen un trabajo a tiempo parcial. Bueno, pues ahí lo que tenemos es que entre cuidados de familiares y trabajo doméstico, y yo las meto también en este saco, las que dicen que es por voluntad propia, o sea, a mí me consta que muchas mujeres eligen por voluntad propia un trabajo a tiempo parcial, pero porque por voluntad propia prefieren o quieren, o dada su situación, eligen poder dedicarse más tiempo al trabajo de cuidados o al trabajo reproductivo. Si hacemos esa doble categoría para hombres y para mujeres, vemos que en torno a 1/3 de las jornadas a tiempo parcial de las mujeres están declarando explícitamente que es el trabajo reproductivo lo que les está llevando a elegir trabajo a tiempo parcial, y no llega al 2% de los hombres que están diciendo que son ese tipo de cuestiones lo que está haciendo que vayan a un trabajo de tipo parcial, ¿no? Bueno, yo creo que en el tema de las tasas de inactividad y en el tema de la parcialidad es donde quizá más claramente se ve. Por cierto, con las tasas de parcialidad pasa como con las de inactividad. Los jóvenes chicos y chicas tienen tasas de parcialidad más o menos parecidas desde los 16 años, durante los 20 y demás, y a partir de los 28 o 29 años es cuando se disparan, y cuando ya llegas a los 35 años ya el patrón está totalmente dualizado y ya somos las mujeres las que trabajamos a tiempo parcial y muy pocos hombres trabajan a tiempo parcial. Otro dato, en esta encuesta de preguntarle a la gente que trabaja a tiempo parcial por qué lo hace, también es que trabajan a tiempo parcial, me parece que es un 70 y pico %, dicen que lo hacen porque no tienen más remedio, porque no han encontrado un trabajo a tiempo completo, ¿vale? Es decir, que no es, están por error, digamos, o por fallo del sistema, están en el trabajo a tiempo parcial, ¿no? Mientras que las respuestas de las mujeres y la concentración en contratos femeninos lo que nos está diciendo es que una mujer no cae por error en un trabajo a tiempo parcial, ¿no? O sea, que es un proceso sistémico y es un resultado sistémico lo que nos lleva a ese tipo de inserción, como digo, subalterna en el mercado laboral, y que el trabajo reproductivo y la superespecialización de las mujeres en el otro lado es el otro lado de la moneda. Bien, yo creo que el enfoque feminista nos aporta estos elementos para el análisis, y creo que estos elementos para el análisis son absolutamente necesarios para hacer un diagnóstico de por qué nuestro modelo está agotado y por dónde podríamos empezar a formular alternativas que nos permitan superarlo o mejorarlo. En primer lugar, esa idea que lanzaba al principio, el modelo económico está agotado en el sentido amplio de modelo económico. O sea, no está agotado solamente porque el sistema financiero está en quiebra, porque tengamos una situación de desempleo, porque en el mercado laboral, porque la economía productiva, la economía monetaria que se rige por las tasas de beneficio esté en colapso y estemos en recesión. No, está también agotado porque desde un punto de vista social, desde un punto de vista de justicia social, de ética más básica, ¿no?, que contemple la igualdad como un principio básico entre las personas, nuestro modelo económico se asienta en unas desigualdades inasumibles, ¿no?, desde cualquier perspectiva ética. Nuestro funcionamiento económico en lo productivo y en lo reproductivo está en crisis, ¿no? Muchas veces se habla, la economía feminista cada vez yo creo que se está extendiendo más la expresión de crisis de los cuidados, ¿no? Crisis de los cuidados haría alusión a solo una parte de la crisis del modelo reproductivo, pero bueno, yo creo que da buena cuenta del
del problema y de la crisis económica en sentido amplio que tenemos entre manos, ¿no? El problema demográfico, las caídas de la tasa de natalidad, los problemas que como sociedad tenemos para cuidar de nuestros mayores y para que nuestros mayores tengan un último tramo de la vida en condiciones dignas. Yo creo que son síntomas evidentes, aparte de la injusticia sobre la que se asienta, de que el modelo está agotado. ¿Qué tipo de alternativas? Entonces, y con esto ya voy acabando, os doy mis ideas para que podáis también intervenir. ¿Qué tipo de alternativas? Entonces, el tipo de problemas que tenemos no están estrictamente vinculados con la crisis, no solo tenemos un problema por la crisis, tenemos un problema sistémico más profundo, más serio. Entonces, las alternativas, primer requisito, creo que tienen que ser de la misma profundidad, por decirlo de alguna manera. No consideraría eficaces, me parece que no van a ser eficaces alternativas que pensemos que nos van a situar en el punto previo, anterior al estallido de la crisis, es decir, volver al año 2005 o volver al año 2002, aunque fuera posible, no nos soluciona nuestros grandes problemas económicos, ¿no? Entonces, por un lado eso. En segundo lugar, para que sean alternativas económicas eficaces, en el sentido amplio de la palabra económico, tienen que ser coherentes y tienen que saber tocar los dos ámbitos, ámbito productivo y ámbito reproductivo. El tipo de alternativas que pensemos tienen que ser alternativas que nos ayuden a caminar simultáneamente en esos dos planos. Alternativas que nos permitan avanzar en igualdad en el mercado laboral, es decir, que faciliten que las mujeres accedan, y no solo que accedan cuando somos jovencitas, sino que nos podamos mantener a lo largo de todo nuestro ciclo de vida en condiciones de igualdad en el mercado laboral, y por otro lado, que sean alternativas que estimulen, que permitan, que colaboren con que los hombres puedan asumir el 50% de trabajo reproductivo que les corresponde en el ámbito privado. Creo que en general medidas, creo que cuando pensamos en medidas, aunque sean medidas que van específicamente, y ahora pondré algún ejemplo, específicamente pensadas a incidir en uno de los dos ámbitos, siempre nos tenemos que interrogar sobre qué impacto tienen en el otro, ¿vale? Porque si a lo que nos llevan es a dualizar y a abrir la brecha, creo que son medidas de poco recorrido, o sea, que son medidas que en el fondo o a medio plazo no nos están ayudando a avanzar en igualdad. Ejemplo de medidas, o sea, como alternativas por las que yo creo que merecería la pena pelearse, por así decir, para avanzar y que creo que cumplen estas condiciones. Por ejemplo, el tema de los horarios laborales, ¿no? Yo creo que sería una alternativa, además de factible y socialmente justa, no solo en términos de género, de hombres y mujeres, sino también en términos de reparto de la riqueza y de la renta general entre los distintos grupos sociales, que avanzáramos hacia alternativas que permitieran tener horarios laborales más cortos para todas las personas, es decir, que los horarios a tiempo completo fueran más cortos, no un mercado laboral dual con jornadas maratonianas de personas que además hacen horas extras después y se pasan y trabajan mucho y ganan mucho y no tienen tiempo ni posibilidad, en el caso que quisieran, dedicarse a su trabajo reproductivo, y por otro lado, trabajos a tiempo parcial para esas personas que se están encargando del trabajo reproductivo y que entonces tengan esa inserción limitada. Abandonar esa idea de inserción dual en el mercado laboral y caminar hacia un modelo de personas empleadas y cuidadoras en igualdad, es decir, con trabajos que sean, con jornadas laborales que sean equitativas y que permitan a todos, a los hombres y a las mujeres, o sea, que por un lado generen ingresos y generen derechos de forma equitativa para los hombres y las mujeres en el mercado laboral, pero que también posibiliten a todo el mundo tener unos horarios compatibles con hacerse cargo del trabajo reproductivo en los hogares. Por ejemplo, medidas que a veces se venden como positivas y que a mí me parece que irían en la dirección contraria. Bueno, queda claro, yo creo, ¿no?, de lo que estoy planteando, por ejemplo, en los estímulos al tiempo parcial, ¿no? Los estímulos a la contratación al tiempo parcial normalmente se venden como una ayuda a la inserción femenina en el mercado de trabajo. La idea entre lo productivo y lo reproductivo que yo os quiero plantear, a mí me parece que es contraproducente
que es contraproducente para la igualdad económica entre hombres y mujeres, ¿no? Que refuerza esa dualidad. Otro ejemplo de medida, los permisos de maternidad y los permisos de paternidad, ¿no? Esto es la economía feminista, esto lo tiene bastante estudiado. Los países nórdicos, recientemente Portugal también ha hecho una reforma que va en esta dirección, precisamente con esa idea, detectando desde la economía feminista que hay esa franja tan estratégica en la cual se gesta la desigualdad en el mercado laboral, que es en torno a la treintena de los hombres y las mujeres y que tiene mucho que ver con la maternidad, y con la maternidad no solo por las mujeres que tienen hijos y entonces piden el permiso de maternidad, sino por la maternidad como factor, en economía lo llamamos discriminación estadística, como la posible maternidad y por tanto la menor disponibilidad en general o que se atribuye en general al género femenino por ser quienes se responsabilizan de las tareas domésticas, ¿no? El hecho de que hubiera permisos parentales iguales para la madre y para el padre, que fueran intransferibles también, porque está estudiado que en los países donde hay un tramo del permiso que se lo puede coger el padre o la madre, en el 90 y pico % de las probabilidades siempre se lo coge la madre, y también que estuvieran bien pagados, porque también está estudiado, por ejemplo en Alemania sí que hay posibilidad de permisos amplios para el padre, pero son unos permisos que suponen, tanto el del padre como el de la madre, acceder al permiso para cuidar a la criatura supone una merma considerable de salario. Entonces los datos lo que nos dicen es que en términos familiares, no es como lo del tiempo parcial, en términos familiares, como las mujeres alemanas también tienen una brecha salarial considerable y además el rol cultural es que la mujer es quien debe cuidar, pues lo que sucede de facto es que aunque los dos progenitores podrían tomarse el permiso y soportar la renuncia salarial, como las mujeres ganan menos y son las que naturalmente se supone que se tienen que encargar, son las mujeres las que se acogen a esos permisos, ¿no? Cuando los permisos no están bien pagados, no están pagados al 100%, los hombres, aunque tengan la opción, tampoco los suelen coger. Bueno, pues por ejemplo, tratar de que el tratamiento de la maternidad y la paternidad fuera simétrico para hombres y mujeres en el mercado laboral y que por tanto no tuviera sentido esa discriminación estadística de la mujer como potencial cuidadora y encargada del trabajo reproductivo en su ámbito doméstico y por tanto persona menos disponible para reuniones, menos disponible para ascensos, menos disponible, ¿no? Sería otro ejemplo. El último ejemplo, y con esto ya termino, sería la reivindicación de algunos servicios, la reivindicación de servicios públicos en general, pero en particular de aquellos que son estratégicos para la igualdad y para el reparto del trabajo reproductivo. Y estoy pensando en particular en los servicios públicos que tienen que ver con la atención a la dependencia y los servicios públicos que tienen que ver con la educación infantil, ¿no? Evidentemente, todo en un modelo integrado, no estoy pensando en escuelas de educación infantil para que se pueda dejar a las criaturas con 1 mes y medio, incorporarnos todos como locos en el mercado laboral, ¿no? Iguales para la madre y para el padre, lo suficientemente largos, igual de pagados que los empleos para que se los tomaran los dos y que después, pasado el tiempo de crianza en el ámbito privado, hubiera escuelas accesibles, baratas y de buena calidad para la atención y para la educación en las edades tempranas. Eso sería una medida importantísima que actuaría en los dos ámbitos, en el ámbito productivo, ¿no?, de inserción de la mujer en el mercado laboral, y en el ámbito reproductivo en la medida en la que facilitaría esa corresponsabilidad realmente equitativa. Bueno, más o menos este tipo de alternativas o este tipo de medidas son las que creo que contribuirían a avanzar y, sin embargo, ya digo, creo que hay que ser muy cautelosos y hay que tener mucho cuidado con medidas que a lo mejor en una primera visión pueden parecer una buena idea, pero que pueden estar reforzando la otra pata de la división sexual del trabajo, ¿no? Porque al final es un tándem eficaz, un tándem que lleva funcionando muy bien durante siglos, ¿no? La división sexual del trabajo es
más antigua que el capitalismo, es decir, desmontarla no es fácil y por tanto creo que hay que darle siempre bastantes vueltas y no cualquier cosa que suene como a favor de las mujeres tiene por qué terminar siéndolo.